¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Bienvenidos a este espacio de nuestro maná en el desierto. Quiero compartir con ustedes allá en Jeremías capítulo 32, versículo 27, dice a la letra: He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? En bastantes ocasiones el cristiano se llega a ver en situaciones complicadas. Podemos mencionar económicamente, aún espiritualmente, cuando anda en rebeldía con su Dios. Pero así como el cristiano pasa por diferentes situaciones día a día, debemos recordar que Dios día a día está con nosotros. Para nuestro Dios no hay nada imposible. Tal vez usted tiene un plan, algún proyecto, usted, hermano que me escucha, joven, señorita, algún proyecto en su vida y tal vez no lo ha puesto bajo la voluntad de Dios. Es por eso que se le hace complicado. Pongamos un ejemplo, tal vez el construir su propia casa. Lo ve como algo difícil, se requiere de bastantes recursos. Pero dice la palabra de Dios: ¿habrá algo difícil para mí? Son palabras de nuestro Dios que nos alientan a seguir adelante, que nos alientan a entender que en medio de las situaciones fáciles, complicadas, Dios está con nosotros. Debemos recordar, y un ejemplo muy claro es el pueblo de Israel. Cuando estaban en situaciones complicadas, Dios los libraba de sus enemigos. Y hoy en día con el cristiano es lo mismo. A veces vemos las cosas muy imposibles. Tal vez usted está orando por un pariente, por un familiar, por un hermano de la propia iglesia, y los doctores solamente pueden darles algunas palabras de aliento, pero debemos recordar, hermanos, que Dios está en medio de esa situación. Tal vez es una situación de salud muy grave, al borde de la muerte, pero Dios nos dice en su palabra: ¿hay algo difícil para mí? Dice la primera parte: he aquí que yo soy Jehová. Es nuestro Dios afirmando su grandeza, su poder, su gran magnificencia, ¿verdad? Y vemos la segunda parte, dice: Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Está en forma de pregunta. ¿Hay algo a usted que se le está complicando? ¿Hay algo difícil por lo que está pasando? Tal vez está en una situación, en un problema financiero, familiar, espiritual, y usted ve muy difícil esa situación. Yo le animo en esta tarde a que ponga su confianza en Dios. Tal vez necesita pagar la renta de su casa, pagar algunas otras cosas. Debemos recordar que aún en esas cosas tan mínimas, Dios no es ajeno a nada de eso. Dios nos pregunta una y otra vez: ¿hay algo difícil para mí? La respuesta es muy obvia. Nuestro Dios tiene el control del mundo entero. Debemos recordar que Él es poderoso, Él es omnipresente, omnisciente y conoce nuestra situación. Él es soberano, dándonos a entender que las situaciones, sea cual sea nuestras vidas, Él tiene el control de todo. Si usted está pasando por algún problema de salud y no ve la solución, recuerde lo que Dios le promete, recuerde lo que Dios quiere hacer con su vida. Es solamente poner nuestra confianza en Él. Vemos varios ejemplos en los evangelios del Señor Jesucristo, cuando le dio vista a los ciegos, cuando hizo milagros, y podemos ver claramente que nuestro Dios es poderoso en gran manera y no debemos dudar en ninguna situación que Él pueda ayudarnos. Él está dispuesto a escucharnos. Decía alguien predicando anteriormente: lo más lejos que estamos de Dios es solamente una oración, y orando al Señor, pidiendo su bendición, su ayuda, podemos nosotros encontrar el auxilio que necesitamos en nuestras vidas. Tal vez usted lee su palabra, usted está orando, pero le cuesta creer que eso que es difícil para usted, Dios lo puede hacer. ¿Por qué situación está pasando en este momento? ¿Qué es lo más difícil en su vida en este momento? Yo le quiero animar y recordar, ¿verdad? Y dejar esto en su corazón, que Dios quiere hacer algo con su vida. Solamente es creerle, porque su palabra, ¿verdad? Él mismo nos dice: ¿hay algo difícil para mí? Obviamente no hay nada difícil para nuestro Dios. Dios quiere hacer cosas grandes por y para con nosotros. Que Dios nos ayude, hermanos, a que podamos nosotros a confiar más en el Señor, finalmente creer lo que Él quiere hacer con nosotros y por nosotros. Te invito a que me acompañe en oración. Señor, gracias por estos breves minutos. Ayúdanos a entender, Señor, que tu palabra siempre viene a recordarnos las grandes cosas que tú quieres hacer con nosotros y por nosotros. Y, Señor, tu palabra es muy clara, Señor. Nada hay difícil para ti, no hay nada imposible, Señor. Somos nosotros los que a veces dejamos de creer en tu gran poder, Señor. Y te pedimos, Señor, que esta breve meditación pueda estar mucho tiempo en nuestros corazones, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo te lo estamos pidiendo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.